continuamos entonces con la intervención del presidente del SUE, el doctor Jairo Torres, de la Universidad de Córdoba. Sí, buenas tardes nuevamente a todos los rectores, a la señora viceministra, por supuesto a la doctora Sandra Ortega, rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bienvenida a este cuerpo de rectores del sistema universitario estatal. Cuente con nosotros, como ha sido, digamos, una línea de conducta nuestra y es la solidaridad, el compañerismo, ayudarnos mutuamente. Digamos, aquí vivimos y padecemos las mismas dolencias, a pesar de las particularidades de nuestros territorios, pero digamos hay sentimientos comunes. Así que cuente con nosotros en lo que podamos acompañar de nuestras experiencias, a resolver conflictos. Ya nosotros nos vemos expertos en resolver conflictos. Así que, pues, bienvenida al sistema universitario estatal. Pues yo quisiera, con base en este orden del día que se ha propuesto, que me parece central, que conocer los avances que tenemos en materia del sistema de aseguramiento de la calidad, el trabajo que viene adelantando el rector Alejandro con una comisión de rectores en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, es importante. Creo que en eso hemos coincidido siempre alrededor de todo este marco regulativo de los procesos de nuestras universidades y en la medida que ese marco regulativo sea mucho más eficiente en los trámites, en los procesos, alrededor de los fines y los propósitos que buscamos como sistema, pues hay que mejorarlos. Ahí tendremos la oportunidad de conocer ahora qué avances tenemos. Y por supuesto, señora viceministra, aquí hay un tema central eh, que creo que convoca no solo al sistema universitario estatal, sino que convoca a la sociedad colombiana y a un sector amplio de la sociedad colombiana representado en los jóvenes de Colombia. La apuesta de este gobierno, un gobierno del cambio, un gobierno de las transformaciones, en materia de educación superior, que fue ampliamente difundido y por el cual la juventud colombiana se volcó a las urnas a respaldar una propuesta y a respaldar un proyecto de transformación del país, tiene que ver con el tema de educación superior. Y ese tema de educación superior tiene que ver con lo que nosotros desde el sistema universitario estatal hemos venido, digamos, no solamente difundiendo, sino haciendo parte de la agenda pública nacional para que esos temas hagan parte de la deliberación pública. Me refiero a todo el diagnóstico de la educación superior, todo ese tema de cobertura. La cobertura en Colombia hoy es del 54%. Es decir, el 46% de los jóvenes en Colombia están por fuera del acceso a la educación superior, que es un derecho fundamental. Es decir, este país le ha negado a sus jóvenes el acceso a un derecho, gozar de un derecho. Y es deber del Estado, y es uno de los fines esenciales del Estado, garantizar ese derecho de casi 2 millones de jóvenes colombianos. Que cuando uno mira la geografía nacional, esos 2 millones de jóvenes colombianos se concentran en las zonas que han sido marginadas de los beneficios del desarrollo. Hoy la cobertura en Colombia está en el centro del país. En 3, 4 ciudades concentran por encima del 54% de la cobertura. Y eso contrasta con el resto del país, que ha sido invisible, ha sido excluido, ha sido marginado. Y donde, digamos, se concentra la complejidad nacional, con todas sus expresiones. Pues ahí hay que plantear una alternativa y el gobierno, el presidente Petro, en su agenda, planteó esa posibilidad de cómo se garantiza ese derecho. Y parte de garantizar ese derecho está centrado en la reforma del artículo 86 y 87. Si esa reforma del artículo 86 y 87 no se prioriza en la agenda del Congreso de la República, si no se prioriza en la agenda nacional, nosotros estamos postergando garantizar un derecho fundamental. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Es que si no se cambia el modelo de financiación de la universidad pública en Colombia, pues la universidad pública en Colombia no podrá crecer, no podrá ampliar cobertura, no podrá fortalecerse. Tiene que ver con el artículo 86 y 87 que aquí todos nosotros conocemos. Él sube rigurosamente, de manera disciplinada, con toda su capacidad científica y técnica, pues construyó un modelo que es de conocimiento público. Y es el modelo que ha permitido la discusión nacional sobre el tema. Y cuando usted mira ese modelo,
de cómo debe financiarse la universidad pública sobre la base de la reforma del artículo 86 y 87 es muy claro. Nosotros le apuntamos a 4 variables que hoy el actual modelo de financiación no posee, no contiene. Y uno de ellos, ampliación de cobertura. El SUE habla de 100.000 cupos proyectados en los próximos 8 años. El gobierno nacional habla de 500.000 cupos. El SUE, con todo el rigor, está diciendo unos 100.000. Listo, pero en eso consiste entonces, digamos, la voluntad política de decir, bueno, ustedes están planteando 100.000, pero la apuesta son 500.000. Estamos planteando en ese modelo de financiación de la reforma del artículo 86-87, que es lo que lo puede garantizar, ampliación de plazas de profesores universitarios. El SUE está hablando de 3.000 plazas en los próximos 8 años. Estamos hablando del 1279, un decreto ley de financiado, y que las universidades con los recursos de financiación de su base presupuestal, con base en el actual modelo de financiación que colapsó, que es inviable, que condenó a un desfinanciamiento estructural a las universidades públicas, está diciendo 200.000 puntos al año. Esa es una propuesta. Ah, ¿se puede ampliar? Sí, pero eso va a depender de la voluntad política del gobierno y de las condiciones financieras del Estado colombiano. Entonces, allí radica esa reforma. ¿Qué estamos observando? Que pareciera ser que la reforma no fuera prioridad en la agenda legislativa. ¿Y por qué digo eso? Y el fin de semana en la columna dominical que siempre escribo, dije, hay 58 proyectos de reforma en el Congreso de la Ley 30. 58 proyectos de reforma. Aquí cualquier congresista se inventa un proyecto de reforma. Todos los días hay un proyecto de reforma. Y usted mira proyecto por proyecto y todos tienen una característica en común: desconocimiento del sector. No conocen el sector. Unos dicen, listo, un proyecto de ley para que todo aquel que se inscribe en la universidad pública no pague inscripción, desconociendo que esa es una fuente de ingreso propio de las universidades. Ah, que es que los estudiantes de las universidades públicas, cuando se gradúen, no paguen derecho a grado, desconociendo que esas son fuentes de ingresos propios de las universidades públicas. Ah, que hay que crear una superintendencia de educación, más controles, como si las universidades públicas hoy no estuvieran sobrecontroladas y sobrevigiladas. Y pare de contar, cuando la prioridad hoy en la agenda legislativa debe ser cómo nosotros hacemos una reforma que permita que la universidad pública en Colombia tenga un modelo de financiación que le permita crecer, ampliar cobertura, proyectarse a las regiones, regionalizarse en condiciones de calidad, de pertinencia. Esa es la apuesta. Pero no vemos eso en el debate público. En eso no está girando el debate público. Por eso yo creo que este Consejo de Rectores hoy, al final de esta sesión, hagamos un pronunciamiento público al país y al Congreso de la República de que hay que tener prioridades. Y si queremos ampliar cobertura, y si queremos que la educación sea un derecho fundamental de los sectores más vulnerables, en las zonas geográficamente más apartadas del país, esta reforma es una prioridad. Esa reforma es un imperativo ineludible que hoy tiene el Congreso de la República. Constituimos un equipo. Muchos de los rectores que están aquí hacen parte de ese equipo. Lo preside el Ministerio de Educación Nacional, pero no hemos visto realmente que esa voluntad avance al ritmo que debe avanzar. Pareciera que se desconociera el contexto. Esto, creo yo, no debe tener ningún color político, porque estamos hablando de garantizar derechos. Estamos hablando del progreso de la sociedad. Eso debe estar al margen de cualquier incidencia, si se quiere, ideológica, partidista, de militancia. Hay que pensar en un sector amplio de la sociedad de 2 millones de jóvenes. Entonces, a nosotros sí nos preocupa, viceministra, y aquí hoy hago el llamado y el pronunciamiento que invito a los rectores al final de esta sesión, es hacer énfasis en eso, de que nosotros debemos avanzar, ¿sí? Y digo nosotros porque el SUE es un actor, no el único, que hay una multiplicidad de actores del sector, que hay que coincidir en eso. Entonces ahora emerge la idea
de una reforma integral a la Ley 30. Mire, aquí nos duramos este gobierno y 3 más si intentan hacer una reforma integral de la Ley 30. Por favor, eso no es pensar en garantizar un derecho. Yo sí hago ese llamado de atención, y porque esto lo he visibilizado, esto lo he escrito, esto lo he comunicado, lo he dicho en cuanto foro he podido ir en este país. Habrá momentos para que ese conjunto de reformas que se quieren, por ejemplo, reformar los consejos superiores, habrá tiempo para eso. Sí, habrá tiempo para reformar cómo se debe escoger los rectores en las universidades públicas. Hoy están planteando que los rectores en las universidades públicas debe ser un ejercicio democrático. O sea, todo eso evidencia un desconocimiento del país. Por eso yo sigo reafirmando aquí una tesis que es muy vieja en este país. La vieja división entre el país político y el país nacional. Una cosa es lo que se piensa aquí en el Congreso, desconociendo qué pasa en los territorios, como si la democracia en Colombia fuera homogénea. Sí, es lo más heterogéneo y lo más complejo, es hablar de democracia en Colombia. Sí, parecieran cómo se ejerce la democracia, por ejemplo, en el Chocó, o cómo se ejerce la democracia en el Caribe. Entonces quieren llevar entonces ahora una reforma de que la elección de rectores tiene que ser democrática. Eso amerita discusiones, por supuesto. Y hay que dar esas discusiones en su momento. Pero creo que el momento histórico, eso es un llamado viceministro al gobierno, es a esto, a priorizar en lo que se debe priorizar. Si queremos sacar adelante una agenda de cambio y de transformación que el país espera, que el país demanda, que el país necesita, y tiene que ver con este tema de ampliación de cobertura, ¿sí? También lo hemos dicho, viceministro. Hay que construir un modelo. Nosotros somos un actor en la construcción de ese modelo. ¿Sabemos el qué? Hay que construir el cómo. ¿Cómo se va a hacer? Se habla de 500.000 cupos. En la última reunión con el viceministro dije, viceministro, con el ministro de Educación le dije, ministro, ¿sabe cuántos estudiantes tenía el sistema universitario estatal en el año 1993? 150.000. Y 30 años después tiene 650.000. O sea, incrementamos cobertura de 500.000 nuevos cupos en 30 años. 30 años, oíganse bien esto, 30 años duró el sistema unitario estatal para incrementar 500.000 cupos. ¿Sabe cuánto cuesta eso hoy? Si quisieran ampliar 500.000 cupos en 4 años, 16 billones de pesos. Supongamos que sí, que hayan los 16 billones. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el modelo? Si yo podía hacer una pregunta aquí, viceministra, y se la he hecho a los rectores en privado. Si yo le preguntara al profesor Ibaldo, Universidad de Pamplona, profesor Ibaldo, usted hoy, con la capacidad instalada que tiene en su institución y con el número de programas que tiene, ¿cuántos cupos podría incrementar si yo a usted le transfiero a base presupuestal el promedio de 7.211.000 pesos para no llegar al techo que hoy algunas son de 19 millones, sino el promedio 7? ¿Cuántos cupos me podría usted habilitar? Y así le podía preguntar a cada quien, viceministro, y le podía decir, el SUE podría incrementar, si se dan esas condiciones que estoy planteando, tanto cupos. Pero el país no puede obviar algo, y es que el sistema de educación superior como servicio público está construido en un sistema mixto, es decir, público y privado. Entonces yo también tenía que decir a las privadas, donde muchas de ellas el costo de formación es similar a una pública, ¿cuántos cupos me podría habilitar si yo le transfiero recursos? Entonces, digamos, ¿qué quiero yo plantear con esto, viceministra y al equipo del ministerio? El modelo hay que construirlo con los afectados. ¿Y quiénes son los afectados? Los actores del sector. Y aquí está un actor que conoce el sector. Cualquier construcción tiene que hacerse con esa interlocución, porque de lo contrario no sería posible, no sería viable la construcción de un modelo de ampliación de cobertura. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y en eso tenemos que avanzar. Pero eso tiene un soporte, y es el modelo de financiación. Si no se reforma el modelo de financiación,
quedamos en una narrativa y quedamos en un discurso de buenas intenciones y de grandes ideales. Pero si no se cambia el modelo de financiación de la universidad pública, hablar de cobertura en Colombia no es posible. No es posible hoy. Entonces, para mí, viceministra, me preocupa, y me preocupa ¿por qué? Porque esto es una apuesta que nosotros hemos hecho en los últimos años. Estamos comprometidos. Queremos que esto salga bien. Queremos que esto se impulse. Pero esto requiere de voluntad política del país político. Porque esto pasa por la determinación del país político. Y ese país político está representado en un Congreso. Ese Congreso es el que puede hacer posible esta reforma. Este Congreso es el que puede hacer posible la construcción de un modelo de financiación de la universidad pública que le responda al país y a los jóvenes de Colombia. De lo contrario, pues aquí podemos teorizar sobre esto, construir todos los modelos posibles, pero esa voluntad política, si no se genera, y ese es el consenso que queremos generar, Andrés, con ese Congreso. Nos hemos sentado con los parlamentarios que están liderando esto. Nos sentamos con Becerra, nos sentamos con Jennifer Pedraza, nos sentamos con Ariel Ávila. Participé con ellos en 3 foros, uno de ellos en la Universidad del Cauca, hablando de esto que estoy diciendo aquí. Pero esto no avanza, no avanza. Y así como el gobierno está priorizando y está haciendo prioridades en la agenda nacional, este tiene que ser un tema prioritario en la agenda nacional. Porque, viceministra, mire, el próximo año a las universidades públicas los recursos que nos van a enviar son los mismos que nos han enviado en estos 4 años. O sea, en el año 2023, los recursos que van a las universidades públicas no son recursos nuevos. Distinto al IPC y el 5% adicional del IPC. Este año recibimos IPC más 4.65. O sea, la universidad pública el otro año no puede decir es que recibimos del gobierno recursos adicionales. No, 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 no. Para el año 2023 se está garantizando prácticamente los recursos que logramos en el acuerdo del 2018. Entonces, en eso sí yo llamo la atención y queremos construir esto en conjunto, viceministra, porque estamos en una posición de construir colectivamente. Nos mueven las mismas coincidencias alrededor de lo que el país necesita. Tenemos nosotros una capacidad que, como se lo hemos dicho al ministerio y se lo hemos dicho al gobierno, la ponemos al servicio del país. Tenemos una experiencia, tenemos un conocimiento, tenemos un modelo de reforma, ¿sí? Que no hemos sido egoístas con eso, ni siquiera hemos reclamado la autoría, a pesar de que otros han utilizado ese modelo y han utilizado su autoría. Y en contravía de principios éticos, de reconocer lo que no es de uno. Hasta en eso hemos sido desprendidos. Aquí está el modelo. Y yo no he visto un modelo distinto a ese, sobre el cual se genera la discusión. Sí hay uno, sí hay uno. Bueno, En la comisión presentaron uno. bueno, pero que me lo muestren para ver si ese modelo es mejor o complementa el que el SUE en 3, 4 años ha construido. Porque lo que el SUE ha construido es eso. Y por eso nosotros hablamos de una deuda histórica. Que la única manera de comenzar a corregir esa deuda histórica es con este nuevo modelo de financiación. Aquí no se trata de imponer. Digamos, nosotros no imponemos. Nosotros proponemos. Y lo que nosotros hemos construido, y ese hemos es plural, es diverso, es desde la realidad misma del financiamiento de la universidad pública, con el rigor técnico que esto implica, construir un modelo de financiación. Eso es lo que el SUA ha hecho en los últimos 3 años. Este no es un modelo inventado, no es un modelo que lo sacamos del cajón. No, 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 no. Este es un modelo construido. Aquí hay ciencia. Y una ciencia que responde a resolver un problema. Incluso, viceministra, dentro de este análisis de contexto, este modelo en la mesa de seguimiento a los acuerdos del 2018 fue validado por las distintas plataformas estudiantiles y profesorales. Acuerdo del 2018. En 2018 se construyó un acuerdo con el gobierno saliente que reconoció que existía un desfinanciamiento estructural de la universidad pública y que ese desfinanciamiento respondía a que el actual mecanismo de transferencia
era incapaz de crecer al ritmo que veníamos creciendo las universidades públicas. ¿Sí? Y este modelo se construyó y ahí se presentó, con las plataformas estudiantiles. Cuando yo hablo de priorizar, me estoy refiriendo a que, por supuesto, el gobierno y el ministerio en su agenda tienen muchos temas. Cuando hablo de priorizar es que este tema debe ser prioritario, este tema debe avanzar. Ahora, si uno le pregunta a los estudiantes, seguramente los estudiantes van a hablar a partir de sus interpretaciones, y eso es válido y es legítimo. Porque la carta que nosotros le enviamos al ministro el 23 de noviembre fue muy clara. Le decíamos al ministro allí: en primer lugar, y en el marco de los acuerdos construidos durante su periodo de gobierno, solicitamos comedidamente que en la Comisión de Reforma a la Ley 30, presidida por el Ministerio de Educación Nacional, se dé continuidad con el lineamiento de priorizar y centrar los esfuerzos en el análisis y ajuste de los artículos relacionados con la financiación de la universidad pública, artículos 86 y 87, y de las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias. Lo anterior, de modo que se pueda resolver en una primera instancia el tema financiero y de sostenibilidad del sistema de educación superior público, y después abordar los otros temas regulados por la Ley 30 que se consideren pertinentes, los cuales seguramente exigirán tiempos adicionales y la inclusión de varios actores y representación de colectivos con diferentes intereses y propuestas. Eso le manifestamos al ministro el 23 de noviembre. ¿Por qué se lo manifestamos? Por la preocupación que hoy nos asiste y que estamos aquí expresando, y es que se debe priorizar. ¿Priorizar qué? La discusión alrededor de los artículos 86 y 87 para poder avanzar en la construcción de un modelo de financiamiento de la universidad pública que permita los otros temas de la agenda nacional. Porque con base en ese modelo de financiación es que podemos hablar, viceministra, de ampliación de cobertura en el caso de las universidades públicas, y la proyección que ese nuevo modelo de financiación tiene contemplado. Entonces, en esta discusión que se abrió en esa comisión, están hablando de reforma integral. Entonces ya no es solamente el artículo 86 y 87, sino que se construye un proyecto donde se reforme la forma de escogencia de los rectores, la constitución del Consejo Superior, y pare de contar. Es prácticamente la construcción de una nueva ley. Es más, entre otras cosas, tengo que decirlo, sería mucho más fácil no hablar de reforma integral, sino de la construcción de una nueva ley, porque demandaría menos tiempo y sería un trámite más expedito que reforma. Porque si vamos a reformar esto, y si a eso le suma los 58 proyectos que tiene el Congreso, pues nunca vamos a terminar. Entonces es interesante que por primera vez en la historia de este país, la educación tenga 58 proyectos de reforma. Llama la atención eso. Entonces, viceministra, a eso me refiero cuando hablo de priorizar. Ahora, los estudiantes conocen esto, porque este es un ejercicio que nosotros hemos llevado a las regiones y hemos llevado a las universidades, las distintas plataformas estudiantiles, igual que los profesores sindicalizados en las distintas agremiaciones sindicales conocen el tema. Y hasta donde yo tengo entendido, en el recorrido que he hecho en todo el país, pues yo he liderado ese trabajo, no ahora, en los últimos 3 años. Pues hay coincidencias de que este modelo hay que sacarlo adelante. Coincidencias. Lo hemos interactuado con ASPU, lo hemos interactuado con las distintas plataformas estudiantiles y coinciden en esto. Por eso decía, si existe otro modelo distinto al que el SUE en los últimos 3 años ha construido, díganme, yo no lo conozco. Que del SUE se puede mejorar, por supuesto, para eso es la deliberación. Pero díganme qué otro modelo existe hoy en el sector que plantee lo que el SUE está planteando. Que hayan ideas y propuestas de complemento, sí, está bien. Pero que me diga a mí que existe un indicador distinto al que el SUE plantea en el modelo que reemplaza el IPC actual. Entonces, en eso consiste lo que yo llamo la priorización. Y por último, ministra, y termino para continuar con el consejo, en el marco de esto que estoy planteando, y por supuesto, bienvenida a la deliberación, siempre y cuando la deliberación se haga con respeto y con el reconocimiento del otro, que son las condiciones mínimas en cualquier ejercicio de comunicativo. También es importante en el pronunciamiento que haga este consejo hoy, luego de esta sesión,
hacer un llamado al respeto a la autonomía universitaria. La autonomía es una conquista desde las reformas de Córdoba en Argentina, que identifica a la universidad pública no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y esa conquista hay que preservarla, porque esa conquista no es libertinaje, ni es hacer lo que a uno le da la gana. Es actuar en un marco regulatorio sobre la base del reconocimiento del otro. Pero lo que estamos asistiendo nosotros en las universidades públicas últimamente es a un irrespeto de esa autonomía universitaria, pero también de quienes hoy regentan y están al frente de las universidades. No es posible que aquí se salga a los medios de comunicación señalando universidades y señalando rectores de corruptos, desconociendo que en este país existe un Estado de Derecho, existe un ordenamiento jurídico, y que cualquier funcionario público que por acción o omisión cometa errores en el desempeño de su función, son esas instituciones de ese ordenamiento jurídico quienes deben investigar, deben garantizar un derecho esencial que es el debido proceso. Pero aquí no se puede salir a los medios de comunicación a hacer linchamiento moral, desconociendo ese Estado de Derecho, desconociendo esas instancias del ordenamiento jurídico. Yo ahí sí llamo a respeto. La deliberación, bienvenida. Bienvenida a la deliberación en el cauce del respeto, de la regla y del reconocimiento del otro. Pero es que aquí no se puede estar haciendo imputaciones públicamente porque simplemente a alguien se le ocurre decir que el doctor Ibaldo es corrupto. Y resulta que el doctor Ibaldo, como ciudadano de este país, respetuoso de un Estado de Derecho, tiene las garantías procesales de que él se investigue y que sea en esa instancia la que determine si tiene responsabilidades o su institución. Porque últimamente lo que estamos asistiendo es a eso, a un linchamiento. Y aquí merecemos respeto. Aquí merecemos respeto. Y también yo hago un llamado aquí a Andrés, viceministra, Ricardo, al que el ministerio también en eso nos apoye. Que el ministerio es nuestro interlocutor. El ministerio nos vigila. El ministerio hace inspección sobre nosotros. Entonces aquí lo que hemos asistido últimamente es a eso, a un irrespeto, y un irrespeto que tiene una gran preocupación. Y es que están construyendo unas narrativas que se están popularizando, unas narrativas que se están generalizando, unas narrativas que se están convirtiendo en eso que hoy se llama posverdad. Qué fácil construir posverdades. Porque yo puedo decir de aquí, de uno de ustedes tal cosa, y la repito en 4 o 5 personas y ya se convirtió en una verdad. Y eso está generando una afectación a la imagen institucional, a nosotros como rectores, y este sistema, el sistema universitario estatal, pues hace un llamado en ese sentido a que pues se respete. Yo creo que estamos abiertos. Si cualquier parlamentario quiere hacer un debate frente a la actuación de una universidad, convóquelo, pero denos las garantías para uno defenderse. Pero aquí no se puede venir a estar linchando a los rectores y linchando a las universidades simplemente como estratagema político o simplemente para visibilizar liderazgos o protagonismo. Entonces, también yo ahí llamo, viceministra, que el ministerio en eso nos acompañe. ¿Sí? Citaron el 5 a una audiencia pública en el Congreso No Universitario. estamos hablando de que el ministerio nos apoye, porque aquí no trata de apoyar, se trata de acompañar, y el acompañamiento implica dar las garantías que todos nosotros nos merecemos. ¿Sí? Esto no es una dictadura, ¿sí? Ni es una monarquía. Aquí no estamos en la Santa Inquisición cuando yo decía que alguien era hereje, enseguida le llaman a la guillotina o a la hoguera. No. Estamos en un Estado de Derecho y tenemos garantías, y la garantía es la defensa, el debido proceso, a que se nos escuche, a que nos puedan vencer en el proceso. Y yo digo esto porque varios compañeros rectores, incluyendo a mí, he sido víctima del linchamiento moral. Entonces yo creo que ahí el ministerio pues, es un interlocutor que tiene que acompañarnos, escucharnos, ¿sí? Y en su momento, pues, pero a veces en esto nos quedamos solos y nos aislamos. Y terminamos nosotros padeciendo unas realidades bien adversas y bien complejas. Así que, viceministra, pues yo planteo esto porque esto abre la discusión de un tema, Sí. pero yo quiero dejarlo que... Es fundamental, y yo lo había propuesto para la próxima sesión, pero entiendo que logramos que se Exactamente. integrara como parte Y con del el proyecto de ministerio, ley. viceministra, nosotros somos aliados. O sea, aquí nosotros somos unos interlocutores para construir la gran apuesta de transformación del país desde la educación. Cuando esta comisión se instaló con los representantes Becerra, Jennifer Pedraza y Ariel Ávila, que son los ponentes del proyecto,
esa comisión se instaló con un propósito específico: reforma del artículo 86 y 87. Y se consideró por parte del ministerio, del señor ministro de Educación, de que se ampliara la comisión con los otros actores del sector, pero con esa prioridad: reforma del 86 y 87. Aquí están dos funcionarios, aquí está Andrés y está Ricardo. Esa fue, ¿sí? Y las audiencias que había que desplegar con esa comisión para recoger, digamos, los mayores insumos posibles. Modelo de discusión de esa reforma, el construido por el sur. Lo que a mí me llama la atención es que eso que en principio se definió en la comisión, que la prioridad de la agenda de esa comisión se centraba solamente en la reforma del 86-87, hoy se abrió. Es decir, hoy no es una reforma priorizada de la comisión del 87, sino del integral de la ley. Y por supuesto, hablando con toda la sensatez, una reforma así vista y así planteada, pues no se va a surtir en un año, porque mientras te recogen todos esos insumos y todo eso, como decía, es más fácil, señora viceministra, y con todo el respeto y todo el cariño, como lo he dicho también, es más fácil no hablar de una reforma integral, sino de una nueva ley 30. Más fácil una nueva ley. Entonces, yo sí quiero dejar claro eso, Andrés, porque Andrés estuvo allí en la instalación de esa comisión, en la conformación de esa comisión, inclusive quienes debían participar, y se levantó un acta. Esa fue la primera, lo hicimos en el Congreso de la República y asistieron solamente 2 representantes: Ariel Ávila no asistió, Jennifer Pedraza, y quedamos que para la tercera semana de noviembre, luego de surtir todos los espacios ampliados de discusión, debíamos, en plural, debíamos radicar el proyecto al Congreso para que se tramitara en la próxima legislatura. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo que se definió. Que luego de eso se transformó, es otra realidad. Pero lo que yo puedo dar hoy, testimonio, y que aquí lo conocen muy bien los rectores, es eso: de que se constituyó una comisión fue para eso. ¿Por qué? Por la carta que aquí también le enviamos al ministro, el 23. Y el ministro lo sabe muy bien. El ministro, mire, hay que priorizar en el tema financiero. Luego tendremos tiempo, por supuesto, en una discusión mucho más amplia de abordar los otros aspectos de la ley. Pero hoy, lo que nos convoca como sector, como sistema monetario estatal, es la reforma del artículo 86 y 87. Pero bueno, ministro. Venga, un momentito. La rectora